tal? ¿Cómo andamos? Un fuerte abrazo para todos, bienvenidos acá. Yo voy a decirlo, así el productor no me lo apruebe. Para mí, el último programa de Fanático Mundialista. Mire que hoy ya no veo acá nada de Fanático Mundialista, no sé qué ha pasado, el Mundial se acabó ayer, pero hoy tenemos que hablar del Mundial. Me da una tristeza enorme, sí, que se acabe el Mundial, porque la verdad es que lo hemos disfrutado. Nadie puede negar que ha sido un Mundial con un alto nivel de fútbol, una que otra cosita por ahí que de repente siempre queda en el aire con polémicas. Se hizo mucha polémica de Argentina, que beneficia mucho a Argentina. Bueno, Argentina no ganó el Mundial, señores. Lo ganó España, el mejor equipo sin duda alguna de la competición. No perdió ni un solo partido, empató apenas uno, le marcaron un solo gol en toda la Copa del Mundo. No hay manera de decir que no es el mejor equipo por números y aparte, incluso hay que decirlo, por juego. Fue el equipo que mejor propuesta tuvo, un equipo que hizo de su fortaleza quizás el juego de conjunto. Lo vamos a conversar con Roberto, con Fabián, que está en el día de hoy con nosotros. Mañana estarán Ali Vasco ya de vuelta. Se fue a vivir la final de la Copa del Mundo. Seguramente algún informe envió productor, entiendo yo. Pero la señorita Vasco estará mañana con nosotros. Vamos a conversar de eso y mucho más, sobre todo el campeonato ecuatoriano, que viene con algunas fechas incluso entre semana, que hemos venido repasando y conversando acá y que va a seguir así hasta la próxima semana. Roberto Omar Machado, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Fernando, Fabián, televidentes, un abrazo cordial. Se acabó el Mundial, ¿no? Se acabó la Copa del Mundo y hay nostalgia porque nos habíamos acostumbrado. Fútbol todos los días, fueron 5 semanas, pero todo tiene un principio y un final. Se esperó con expectativa estos 4 años, sobre todo, por ejemplo, por la actuación de la selección ecuatoriana, que terminó decepcionando al aficionado ecuatoriano, que en eso sí merece un capítulo especial y un aplauso, porque más de 180,000 personas estuvieron en los 4 partidos que la selección nacional disputó. Por la hinchada no faltó. La Copa del Mundo deja también una sensación de que la FIFA, a través de Infantino, permitió la intromisión del gobierno y concretamente de Donald Trump, que, por ejemplo, le solicitó que levante una tarjeta roja para que Balogun pueda jugar un partido frente a Bélgica. ¿Lo recuerdan? Ese tipo de situaciones quedarán marcados en la historia. El show de medio tiempo, que se había hablado de 17 minutos y que fueron 27 en total. El fútbol tiene que venderse por sí solo, como un espectáculo que no necesita de otro espectáculo. Quiero aclarar, a mí el show de medio tiempo me gustó porque el partido como tal no fue lo que se esperaba, pero el fútbol tiene que venderse por sí solo y el fútbol siempre se ha jugado. Todas estas cosas, al parecer, le van a pasar factura el próximo mes de marzo, cuando hay el Congreso de la FIFA y en donde Infantino buscará reelegirse. Dicen que en la UEFA hay malestar por estas y algunas cosas más que suma en su Copa del Mundo Gianni Infantino, y aparecen nombres de quienes podrían reemplazarlo. En fin, España es el legítimo, merecido campeón, fue mucho más que Argentina en la final de ayer, que se fue a los 120 minutos y que la verdad, con el 1-0 Argentina la sacó barata, porque si estaba más fino y si no era por la actuación del Dibu Martínez, esta final terminaba con goleada a favor de España. De acuerdo contigo, Roberto, en ese aspecto. Pudo haber sido, si estaba más fino, si había más puntería en la selección española, me parece que pudo ser más abultado el marcador y no tan estrecho, que fue una pequeña diferencia en la prórroga, incluso en el 1-0 que se escribió en la final de la Copa del Mundo. Y ojo con las declaraciones ya de Alejandro Domínguez, ¿no? De que se viene Mundial con ¿cuántas selecciones? 64. Bueno, ya y lo las dijo eliminatorias públicamente. Es un lindo tema para tocar, ¿sí sabes? Sí, que lo podríamos tocar más adelante, ¿no? Cuando haya más información al respecto, ¿no? Porque yo te puedo apostar, Roberto, Fabián, de que va a haber grandes selecciones que se van a oponer y va a haber grandes clubes del mundo que también se van a oponer. Y motivos tendrán de sobra para por lo menos reclamarlo. Fabián Gallardo, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿qué tal? Roberto, un saludo muy cordial. Se jugaron en 16 estadios 104 partidos.
distribuidos 11 sedes en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá, de un total de 308 goles. A mí particularmente me encantó el Mundial por el fútbol de ataque que se practicó, por los partidos vibrantes que mantuvieron en expectativa a la afición, por la respuesta de las colectividades en los Estados Unidos particularmente para respaldar las programaciones futbolísticas, lo de los hinchas argentinos, lo de los ecuatorianos, lo de los mexicanos, lo de los colombianos. Fue realmente hermoso porque hubo una gran concurrencia a los escenarios deportivos. Se hablaba del tema de inseguridad y no se detectaron desmanes, incidentes. Todo estuvo bastante bien controlado. Algunos hechos aislados que se habrán producido, pero por lo menos en los estadios en donde yo caminé, en donde pude observar partidos y transmitir partidos, pues no se registraban disturbios ni problemas, inconvenientes que podrían empañar la realización de un certamen que ratifica que Estados Unidos lo puede hacer, como lo va a hacer para la Copa América del 2028, porque seguramente ese certamen, que exclusivamente es para la región, para América, pues la CONMEBOL lo va a definir ya en las próximas semanas, que sea nuevamente en los Estados Unidos. Y como el éxito económico ha sido total, pues vayamos pensando que de aquí en el futuro las grandes potencias del mundo podrán albergar este tipo de certámenes con gran concurrencia de espectadores y por todas las garantías que ofrecen para que se desarrolle la fiesta del fútbol. Correcto, de acuerdo. Es real, ¿no? La infraestructura manda. ¿Sí te has dado cuenta que viene esto, por ejemplo, con Japón, con Corea, Qatar, Estados Unidos? Ahora se va también el Mundial del 30 a Europa. Solamente partidos inaugurales aquí en Paraguay, Argentina y Uruguay. El resto se traslada a Portugal, España y Marruecos. Y que es un tema de homenaje lo que pasa con Sudamérica en realidad. Sí, porque caso contrario... locura logísticamente, ¿no? Sí, lamentablemente digo para Sudamérica el hecho de vivir un mundial como el que acabamos de vivir, como los mundiales que se ha jugado en Alemania, en Rusia, con una infraestructura, con estadios, con seguridad, con viabilidad, con garantías, con infraestructura, con garantías, hacen que cada vez, Fernando, Fabián y amigos televidentes, por ejemplo, soñar Ecuador en hacer una Copa América. ¿Cómo compites con Estados Unidos? Sí. La Copa América de Estados Unidos fue espectacular. Y es que realmente los únicos que podrían competir son Brasil y Argentina. Y Brasil con una situación económica que todavía le están pasando factura a la infraestructura del 2014, en donde se ha juzgado y duramente a los gobernantes de ese entonces porque habían otras obras prioritarias. Argentina, sí, una potencia futbolística, pero hoy por hoy la economía argentina no permitiría. Entonces, la Copa América cada vez la vamos a ir viendo más lejos. Mira, la FIFA tiene un cuaderno de cargos para otorgarle la sede a un país y Estados Unidos reúne todas las condiciones. Todas las condiciones. Entonces, tenemos que seguir pensando que en los próximos certámenes se van a jugar allí. Ahora, pero yo pregunto algo. Además, con lo que dijo el presidente, declaración del presidente Trump, que cuando se dé un nuevo mundial, claro, a lo mejor él no estará, ni estará su gobierno, pero dice, en el futuro, Estados Unidos está capacitado para solo organizar el mundial sin los vecinos. Así es. Ni Canadá ni México. Usted lo dijo muy educadamente y muy respetuosamente al lado de lo que dijo Donald Trump, ¿no? Lo hizo muy respetuoso Fabián Gallardo, pero Trump básicamente dijo out México, out Canadá, Estados Unidos puede hacerlo solo. Bueno, claro, ahora digo, creo que Estados Unidos... Él no puede tomar decisiones por futuros gobernantes, pues. Claro, obvio. Exactamente. Pero
por lo que vimos, le puede ordenar a Infantino cualquier cosa. Lo ver si que sí Infantino se puede sigue, hacer ¿no? es que como la FIFA programa sus mundiales con la debida anticipación, toma la decisión y dice el del 2034 se juega en Estados Unidos y listo. Sí, y sí. empiezan desde ya a vender los derechos. Lógico, es que la FIFA lo que busca es garantía, seguridad, infraestructura, tranquilidad, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Buenos ingresos. Y este Y mundial vías le de ha dejado, comunicación. sí, le ha dejado Está bien, pero un saldo hoteles, muy positivo. porque quiero meterme en el Turismo. tema de la final, pero solo una pregunta que les quiero hacer, si me pueden responder incluso con una sola palabra. Si tienen que ver un pero a este mundial, ¿cuál le pondrían? El tema de la flexibilidad en determinado momento que tuvo la FIFA para No, permitir, te hablo, por ejemplo, te hablo organizacionalmente, ¿no? Olvidémonos de la sé que ayer hubo un muy maltrato a la prensa. ¿Sí? Hora y media, 2 horas, desde las 8 de la mañana, Caminando para poder ingresar. haciendo Pero lo que cola pasa, para Roberto, ingresar. lo que pasa es que hay algunos colegas que quieren también muy bacanes llegar sobre la hora, pues. No, Y porque- pues para un mundial, No, pero los que cuando hay llegaron una temprano final hay tuvieron que ese estar con problema. unas Fabián, 4 o 5 horas de antelación. 8 de la mañana, 8 de la mañana 6 llegaron, horas sí, sí. antes. Y ya había una cola de 3,000. Mira que para esta final se adecuó incluso un puesto para prensa detrás de un arco, porque fueron más de 3,000 Pero periodistas eso yo no le consideraría acreditados. una mancha, te digo sinceramente. No una mancha, pero en la organización, o sea, sí se debió haber, y conozco que a algunos decía, bueno, usted pase por acá, pero sin ninguna maleta. Y lo que vamos es a trabajar. Pero en definitiva a mí me parece que estuvo bien, salvando este tema de la FIFA, de ser complaciente con los pedidos del presidente de los Estados Unidos. Fabián, Bueno, pero es un solo pedido, nada más el que hizo que le quiten la sanción o el castigo su sobre... observación a la Copa del Mundo. ¿Cómo? ¿Tiene alguna observación a la Copa del Mundo? No, sinceramente, ¿Sabe yo, qué? yo la disfruté, yo pude observar la felicidad que tenían los hinchas, la forma como llegaban al estadio, la fiesta que se vivía dentro de los partidos. Mira que ayer podía haberse producido, haberse originado algún problema y la madurez de la hinchada argentina, naturalmente aceptando como corresponde la superioridad de España, estuvieron allí hasta incluso en la premiación y no se produjo ninguna acción de parte de algún desadaptado Sí, la que cree problemas porque mayoría- se resignaron a que España fue el mejor equipo Y ojo, de la los Copa del argentinos Mundo. normalmente Y no hubo reaccionan mal. enfrentamiento de barras. Enfrentamiento fuera del la mayoría estadio. fue un comportamiento Muy bueno. de Sí, la sí, hinchada argentina, pero también hubo detenidos familiares de jugadores Sí, en por- el momento que salían. ¿Por qué? Porque hubo gresca, hubo problemas con varios de los familiares y bueno, hay muchas situaciones como por ejemplo hoy España ha comentado muy mal que Donald Trump se quedó en el escenario donde por ejemplo España estaba festejando y él parado allí, ¿no? Luego se dice, yo no me percaté que en el momento de la premiación de España varios jugadores argentinos dieron la espalda a la premiación. Entonces, son Eso cositas. sí son hechos reprochables criticables, sí, que sí. ponen en evidencia y tienen que ver también con la educación que tenga cada jugador. De Sí. acuerdo. Sabes que yo sí le veo un pero al Mundial porque de verdad, al igual como dice Fabián, lo disfruté un montón. Creo que futurísticamente no nos quedó debiendo. Creo que incluso se terminó justificando que haya más equipos y que haya una fase más. Se terminó justificando aquel detalle porque creo que el nivel futbolístico incluso de equipos como Cabo Verde y compañía que terminaron apareciendo para dar problemas, por lo menos justificaron porque le dieron emoción. Nadie lo tenía a Cabo Verde clasificado y clasificó. Sí. Entonces hay ciertas cosas que futbolísticamente me han llenado bastante. Ahora, creo que sí el hecho de que se haya jugado en Estados Unidos por momentos complicó mucho la economía de los hinchas. Y eso a mí, de verdad, sí siento que el Mundial cada vez es más inalcanzable para el hincha común. Este Mundial Tienes fue que más tener caro mucho que dinero Qatar. para poder ir, si no, no vas a poder ir a un Mundial. Logísticamente Estados Unidos, aparte de ser un país caro y ciertas ciudades donde se jugó el Mundial son ciudades sumamente caras, la logística en Estados Unidos también es muy compleja. Claro, porque acá había, como dijo Fabián,
11 ciudades en los Estados Unidos, tocó ir a México también, Claro. a Ecuador le correspondió jugar ahí 16avos de final y eso hace que sea mucho más caro para todos. En Qatar fue diferente, no creo que se repita un mundial en donde en una sola ciudad, en Doha, tenías todo para moverte. Hay que ver si cuando sea en Arabia Saudita, ¿no? Hay que ver cómo lo plantean los árabes. Pero te digo, eso me parece que es inalcanzable y quizás de aquí a 4 años, cuando veamos lo que va a pasar en Europa, a lo mejor la gente se diga, oye, logísticamente esto es mucho más asequible a todos, ¿no? Y para el bolsillo incluso. Mira, se me viene a la mente un lunar de esta Copa del Mundo, la venta de entradas y la distribución de las mismas. Claro, que En tiene que ver con lo donde económico, hay denuncias que se hablan de negociados y todo, pero nadie puede certificar ni nadie hace una denuncia comprobando hechos de corrupción. De todas maneras, esto de explotarlo al aficionado por la necesidad de querer ver a su selección y que esta reventa ponga precios inalcanzables, prohibitivos, haga su agosto en junio y julio, eso quizás es un hecho que se lo debería controlar para el futuro. Así es, hay denuncias para graves el futuro. de que hay federaciones involucradas en la reventa de los boletos en plataformas. Bueno, y no es la primera Que vez. son las mismas selecciones o federaciones las que ponen a la No es la primera reventa vez las que hay entradas. ese tipo de denuncias. Entonces sé que va a haber una investigación al respecto y se anuncia también una investigación hacia la AFA y la selección Ojalá que lo argentina. hagan y el que tenga que caer o los que tengan que caer, que caigan. Correcto. Por inmorales y por corruptos, si es que esta situación se ha dado. Vamos a hablar de fútbol, ¿le parece? Para no contaminar un poco el ambiente de lo lindo que ha sido el fútbol en la Copa del Mundo. Vamos a hablar de esta final, porque fue una final en la que yo no sé si ustedes esperaban estas diferencias, porque hubo diferencias importantes que fueron más notorias en el segundo tiempo, incluso te diría que antes de la expulsión de Enzo Fernández, y eso sí hay que decirlo, ¿no? Argentina logró resistir y por momentos disimular un poco las grandes diferencias que había entre una selección y otra, ¿no? Pero cada vez fueron más notorias a medida que Argentina se fue agotando, se le acabaron los recursos. Ojo, a Argentina le costó llegar al arco contrario. Llegarle, no hay remates registrados en las estadísticas en contra de Unai Simón. No, los números y las estadísticas son lapidarias. Tal cual, así es. Para Argentina. Argentina aparece en los últimos 5 minutos cuando echó el resto. Si me hacen el segundo, que me hagan, o si no, vamos al milagro de Argentina de empatar el partido. Mira que en los primeros 15 minutos Unai Simón toca 2 pelotas. Fue un dominio total. Dominio total. Y España genera 2 o 3 llegadas en esos primeros 15 minutos y Argentina no encontraba nada. Además, España arrasó con todos los premios, que eso ya lo vamos a comentar más adelante. Lo que yo quería referirme es que el camino que recorrió España fue menos traumatizante que el que recorrió Argentina. Y eso, a la hora de la verdad, al equipo de Scaloni le pasó factura. Le pasó factura porque España superaba etapas, instancias de la Copa del Mundo y no había ese desgaste ni físico ni mental de su nómina. Por eso se los vio enteros en el partido final con alargue incluido. Mientras que Argentina dilucidó muchos partidos, pero, Fabián, por la vía de los penales y del alargue y los penales, y eso terminó incidiendo para que se le vayan cayendo los soldados al entrenador Scaloni, que tuvo que sobre la marcha empezar a improvisar, a modificar, y eso fue realmente terrible. Y súmele el haberse quedado con un hombre menos. Pero tu razonamiento tiene algo de lógica. Ahí estábamos ahí está viendo en pantalla los resultados de España. Quisiera también verlo lo decía de Argentina, Fabián. ¿no? Ya vamos a ver el de Porque Argentina España también. arranca con Cabo Verde empatando El único partido 0-0. que empató. Sí. Luego le gana 4-0 Arabia. a Arabia, 1-0 a Uruguay, 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal. A Portugal. 2-1 A a Bélgica. Bélgica, 2-0 a Francia y 1-0 a Argentina en la final. A ver, lo que dice sin ser un equipo contundente, salvo en la fase de grupos en la que logra marcar 4 y 3 goles. Bueno, pero quiero yo... En octavo, en 16avos, quiero 3 debatir goles. lo que tú dices, porque Argentina llega, de acuerdo a lo que tú has manifestado, más gastado físicamente.
y mentalmente. Ya, pero le voy a pedir al productor que nos ponga los partidos de Argentina. ¿Por qué llega más cansado? ¿Por qué tuvo que ir a prórrogas? Porque Argentina no jugó bien la Copa del Mundo. Es real, sí. En la fase de grupos fue Messi y los demás. Y en semifinales, cuartos de final, quizás hubo más actitud, pero no hubo más Exacto. fútbol. Hubo más Argentina actitud. no jugó bien la Copa del Mundo. Y en la primera fase, con Egipto, a pesar de haber fallado el penal y todo, Lionel Messi, fue Messi y 10 Pero más. Roberto, en la final esas son no las la pruebas vio. que te pone el fútbol. Así es. Para mostrar personalidad, carácter, no renunciar, no entregarte jamás, no sentirse que estás derrotado o perdido en un partido, como pasó, por ejemplo, con Egipto, como aconteció antes con Cabo Verde. Con Inglaterra, Pero eso, sobre Suiza. todo con Inglaterra. Con Suiza. Con Inglaterra. Con Suiza le también. gana Por porque eso. Suiza se quedó con uno menos. Entonces porque hay que darle valor futbolísticamente a la Suiza fue levantada mejor. argentina para de Pero las cenizas pero Fabián no tuvo superarte. buen fútbol No, y cuando sí, se encontró nadie discute con un eso. equipo que lo superó a lo largo y ancho de la cancha individual y colectivamente. Pero las fue campañas eso, también se Argentina. hacen así, mira, y les voy a decir algo. Yo estuve en mi primer mundial en España 82, y en España 82 Italia fue un desastre en la fase de grupos. Sí. Empató sus 3 primeros partidos, con Camerún, con Polonia y con Perú. Comenzó muy mal y luego se fue acomodando en el camino. Es que la trayectoria de una selección no puede ser igual o parecida a la de otro. Siempre habrán vaivenes, altibajos, irregularidades Y está bien. o en determinado Fabián, momento hasta campañas Y similares. no siempre gana el mejor, ojo. Claro. Esto es así. Sí, yo te aseguro, obviamente ya no lo vamos a poder comprobar nunca, pero yo soy un convencido de que si Argentina lograba resistir y se iba a los penales, Argentina era campeón. Yo era un convencido de aquel detalle, que Argentina se lo iba O a sea, terminar tenía llevando mejores en los opciones penales. porque Diego Martínez es un gran atajador. Así es, aparte pone Claro. nervioso mucho al rival, juega mucho con la boca. Que ya no todo puede el hacerlo, tema. por más dibu que sea, Sí, ya no lo puede hacer eso. Eso no puede hacer. Te aseguro que se daba las maneras. Se daba las Pero maneras. ese es, Y Argentina- no sé, Pero Unai es un Simón hecho también. que a lo mejor podría Podía ser, darse. quizás, tal vez. ¿Y Sí. con qué nos íbamos a topar? De que desgraciadamente el mejor que jugó fútbol en el Mundial no hubiera sido Sí, el campeón. mira, de pronto el mejor fútbol, ya si le ponemos la lupa, fue el de Francia. Pero cuando se encontró con España, España lo superó por la inteligencia y todo el manejo. Y es a lo que vamos, ¿no? Y es a Claro. lo que Ahora, vamos. yo les digo una cosa. Hasta que llegó ese enfrentamiento, Fabián, un segundo. Hasta que llegó ese enfrentamiento, todos acá decíamos que Francia era el que mejor fútbol había mostrado. ¿Pero por qué nos enamoraba tanto? Porque aparte de que jugaron bien, metían muchos goles. Era un equipo que daba espectáculo. Claro, después que pasó, España impuso su categoría, su ritmo futbolístico, su posesión de pelota y terminó pasándolo por encima a una Francia que le pudo haber metido fácil 2 más, incluso. ¿Ah? Entonces, la realidad es que el equipo español fue el mejor del Mundial. Sí. No lo Ahora- vamos a ahora- discutir. Ahí está el camino de ambos, ¿no? Sí, es importante señalar también lo de España en el partido, en lo táctico, la forma como plantea el director técnico con el propósito que Messi no la toque. Todo el mundo decía, no la toca Messi, está jugando mal. No, señores, el trabajo de juego de posesión del balón y posicionamiento en campo contrario con ¿Dónde presión la tuvo? alta hizo que definitivamente la pelota no la puedan sacar hasta el medio campo y hacer 4 pases justos los argentinos. Entonces ahí tiene mucho que ver en cambio la cabeza del técnico y el plan de partido que elaboró Luis de la Fuente para impedir que la pelota le llegue a Messi, porque Claro. Argentina ha sido en este mundial un equipo dependiente de Messi. Pero antes si de Messi que- está prendido, si Messi está enchufado, Argentina se muestra en el campo de juego. Y eso es parte de la estrategia que dispuso Luis de la Fuente. Pero Fabián, España jugó a lo que juega España siempre, a ese ADN futbolístico que ya lo comentamos en otro programa, viene Y desde eso ya lo Aragonés sabía pasando Scaloni, pues. por eso, pero no pudo Pero porque es mejor equipo, descifrarle. pues. Por eso, mira, los datos estadísticos son lapidarios. 65% de posesión de la pelota para España, 35% para Argentina. Final de la Copa del Mundo. Porque Y son esto en un equipos que les partido de la gusta fase tener de la grupos pelota. está bien, pero en una Argentina final también. tiene que ser mucho más apretado. 20
tiros, remates totales de España, 2 de Argentina. Pero es por el 12 planteamiento, disparos Roberto. a puerta. No es porque no 0 haya Argentina. querido Argentina. Es porque no lo dejó España. España se Por adueñó eso, del campo. pero es que España de la jugó a lo que pelota. juega España. Está claro, Argentina no estuvo a la altura. Sí. Esa es la realidad. Argentina no estuvo a la altura de una España que los números hablan por sí solos de cómo le manejó el partido como quiso. España Esa lo es la superó realidad. todo. Argentina no tuvo respuestas ante una España que tiene un señorío futbolístico, un plantel de jugadores que en el trato de la pelota Ahora, son hablando demasiado por inteligentes. desgaste, Mira ¿quién que llegó terminan más poniendo desgastado? como el mejor Argentina jugador llegó. del Mundial Argentina llegó a Rodrigo. por su trayectoria. Rodri no metió un gol, no metió una asistencia en todo el Mundial. Pero es el hombre que Pero es maneja el el que fútbol mueve de... los hilos del equipo. Pero claro, es Y el mucha gran gente general. Por eso no entiende cómo lo premian a él y no premian a un Messi, a un Mbappé. Ojo que Rodri ya fue Balón de Oro Sí, sí, con sí, este fútbol que tiene, porque es un fútbol cerebral, es un hombre que cuando recibe la pelota ya sabe dónde la va a tocar. Es de esos volantes que todos quisieran tener en un equipo. Entonces España lo superó, España jugó a lo que juega España y Argentina nunca pudo. Además de eso, y con todo el respeto, a mí me parece que Leonel Scaloni es un fantástico técnico, ve bien el fútbol, pero ayer se equivocó. Cuando lo deja Leandro Paredes, lo pone a Nico González, lo retrocede a Enzo Fernández, fue peor todavía. Aparte que lo de Nico le estaba funcionando bien, lo de Nico González. No sé por qué lo hizo. Y aparte, a mí me da la impresión, y esto yo lo hablo por lo que hizo Paredes en cancha. Para mí, lo que intentó con Paredes fue embarrar el partido. No, Paredes debió haberse ido. Debió haber pero sido en cancha, expulsado. no sobre Pero a el lo que hecho voy. bochornoso del final El de tipo, golpearlo a Gavi, Lo de único meterse en que líos hizo con Eric García. en todo el partido fue pegar, provocar, Pegar. incendiar. Da la impresión de que lo Eso metió a es producto incendiar de la ese medio impotencia. De la campo impotencia. para un poco embarrarlo y que España no tenga la comodidad de jugar como jugó. El tema es que le hizo más daño Paredes a Argentina de lo que en verdad debió aportar. Le estaban los premiados, ¿no? Sí, La bota de oro se suma que obviamente es Kylian Mbappé con 10 goles. correcto, pero Pau Cubarsí. Cubarsí, el jugador joven del torneo, obviamente sale porque es el campeón del mundo y me parece que hizo una gran copa. No digas que sale porque era campeón del mundo. No. Ahí, Si España ahí se te quedaba en debato cuartos yo. de final, Pau ¿Ah? aparecía ahí. ¿Ah? Si España se quedaba en cuartos de final, aparecía como mejor jugador. No, pero es que están poniéndolo porque llegó a la final y es Por campeón eso, del está mundo. bien, por eso es. y a Y por mí el me parece un rendimiento. gran jugador. Porque está en la Un final. jugador de 19 Su años que selección. juega como uno de 25, Está de bien. 26, con 100 partidos a cuestas en su selección. Sí. no Es un recibió fenómeno. Un solo gol y llegaron a la final, es suficiente mérito para Correcto. estar. Es la realidad. Igual cae Si de se Unai quedaba en Simón. cuartos de 19 final, años. Probablemente no estaba ahí. Igual cae la designación por Unai Simón. Habría sido Con un mejor absurdo rendimiento que un por ahí Salvá, lo por pongan ejemplo. a Gil, el arquero paraguayo, que hizo un muy buen Claro, campeonato, o a Bociña, que se ganó el cariño por la humildad y modestidad de lo modesto de Cabo Verde. El mejor arquero recibió un gol, pues, Unai Simón. No hay nada No, pero más hay una elección que de FIFA decir. que lo ponen al arquero paraguayo, a Gil. ¿Será? No, no creo sé, yo. No creo. Todavía no hay, Sí. no hay once oficial. Y lo de del la mejor final. ¿no? jugador, Rodri, a mí me parece que es merecida la Mira, designación. yo les voy a decir algo. Tenía dudas de que no iba a llegar bien al Mundial y que la lesión le iba a perjudicar. Bueno, creo que estuvo a la altura de todo. En el año 66 apareció un volante en el Mundial de Inglaterra de 20 años. Se llamaba Franz Beckenbauer. Yo lo comparo a Rodri con la calidad técnica de Franz Beckenbauer, que en ese Mundial la rompió en la Copa del Mundo de Inglaterra, por su anticipo, por su técnica, por su despliegue, por su liderazgo, por el don de mando en la mitad de la cancha, cómo hacía jugar ese medio campo de esa Alemania, que luego jugó la final y la perdió, incluso con un gol discutido de los ingleses que terminaron venciendo a los germanos 4-3. Ese tipo de juego que mostró, que exhibió a los 20 años Franz Beckenbauer haciendo una dupla en el medio campo con el tanque Uwe Seeler, es muy parecido, es muy parecido. Ustedes, en el caso tuyo, tú eres mucho más joven que nosotros, pero yo me acordaba de esas imágenes que veíamos, de la forma como corría la cancha, cómo administraba el juego, cómo pasaba la pelota, la técnica que tenía y
la forma de despliegue acompañaba a los delanteros y en segundos estaba respaldando también como un zaguero más a la defensa del equipo de Alemania. Y Franz Beckenbauer es su juego, el de Rodri se parece muchísimo al de ese gran campeón alemán que fue campeón como jugador en el 74 y campeón como técnico en el año 90. La gran diferencia, Fabi, es que tú lo mencionabas, Beckenbauer con 20 años, sí, Rodri con 30, ¿no? Sí. Va a cumplir los 30. Sí, pero digo, yo hablo de la similitud de juego y de la influencia como futbolistas dentro del equipo, el trabajo que hacen, ¿no? Que encaminan a su equipo, lo llevan de la mano. Sin duda. Son hombres faro en el campo de juego. Sin duda. Y te agrego algo más, ¿no? Ustedes se acuerdan o deben haber escuchado los rumores de que desde antes del Mundial el Madrid estaba pensando en contratarlo a Rodri, ¿no? Y tenían sus dudas con respecto a lo que era la recuperación de la lesión. El Madrid no hizo gestión previa al Mundial, como se hizo con Cucurella. Cucurella no le hubiera costado lo que le costó después del Mundial. Cucurella, sin duda alguna, el mejor lateral izquierdo del torneo. ¿Quién le puede discutir esa posición? Creo que nadie. Y Rodri, el mejor jugador del Mundial. Ya no te va a costar los 50 millones porque le queda un año de contrato con el Uno que Manchester venía City. bien para no va a costar 50, ¿no? Disputarle, por ejemplo, el lateral izquierdo era Nuno Méndez, pero se quedó con Portugal. Sí, y se lesionó incluso en ese último partido, ¿no? Antes de irnos a la pausa, productor, ¿no? Vamos a revisar una nota que tenemos acá de producción de cómo celebraron los españoles, cómo vivieron los españoles, obviamente, la consecución del título mundial acá en nuestro país. ¡Que se van a votar en Argentina! Terminados los 120 minutos donde imperó el nerviosismo, así celebraron los hinchas y ciudadanos españoles radicados en Ecuador, pues dicen, tienen bien merecidos ser los campeones del mundo. Es una barbaridad, o sea, es un orgullo, creo que lo merecían porque han jugado muchísimo mejor. Y realmente es un orgullo ahora que haya ganado la selección. España merecía ganar y Argentina no ha jugado casi nada. No me ha sorprendido porque casi todo el campeonato es así, pero bueno, felicidades para España y bueno, para todos los que aman el fútbol. ¡Vamos! A pesar de estar a kilómetros de su patria, celebraron el único gol de Ferran Torres a todo pulmón, como si estuviesen en el estadio. España campeona del mundo, por segunda vez. El fútbol nos debía 2, hemos recuperado una, todavía nos falta otra estrella más, pero bueno, bien. ¿Qué le tiene que decir a sus jugadores? Así se juega, hay que jugar así, sin miedo y luchando y echándole lo que hay que echar. Muchos hinchas ecuatorianos de La Roja también celebraron la victoria como si fuera suya. España campeón, viví mucho tiempo ahí y amo el país. Es un lugar bastante importante para mí, le quiero mucho. Son amigos, son familia, el que viene aquí se siente en casa y eso es lo bueno, es estar aquí. En el medio tiempo hubo espacio para degustar gastronomía tradicional como la paella y la tortilla española. También hubo quien, por si acaso, le iba a ambos países, como Francisco, hincha de Lamine Yamal y de Messi. Va a celebrar los 2 goles. Exacto, de cualquiera. De cualquiera. Pero de España, España. Primero España. Primero España y ya después Argentina. Pero se mandó a hacer la camiseta, ¿no? Claro, me mandó a hacer. Que ya tenía las 2 y la mandé a cortar y la mandé a hacer. ¡Viva España! La gente canta con amor. ¡Que viva España! Este es el segundo mundial que se lleva España. En Sudáfrica 2010 se impuso ante Países Bajos y se llevó la gran victoria. Con cámaras de José Luis Gualotuña, Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, estamos de vuelta acá en Fanático. Vamos a seguir revisando lo que ha sido, pues, las reacciones, las celebraciones por parte de la selección española. No se es campeón del mundo todos los días. Es verdad que España ya suma su segundo título mundial. El primero lo consiguió en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora lo vuelve a repetir también en alargues, en el 2026. Fernando. Claro, en el 116 y ahora en marcó el 106. el cerebro Iniesta. Ahora en el 106 termina marcando, en este caso, la selección española por medio de Ferran Torres. Acá está el bus
que los llevaba en principio. Después, ojo, se embarcaron en un bus bastante grande, con la terracita, para poder recorrer las calles de Madrid y compartir con el público español esta consecución. Sí, fueron homenajeados incluso por el presidente de España, fueron al Palacio de la Moncloa y luego en este bus especial fueron recorriendo las principales calles de Madrid hasta llegar a la Plaza de Cibeles, en donde ahí fue el punto culminante. También el rey Felipe, que estuvo en la final, estuvo también para brindarles algunas palabras y agradecer a los jugadores por esta alegría que le han dado a todo el pueblo español. ¿Saben quién me llamó la atención que no haya sido invitado, o a lo mejor lo invitaron y no pudo asistir? Don Vicente del Bosque. Yo creo que él debió haber estado en la final, como vimos a Iniesta, vimos a Xavi, vimos a Navas, vimos a Ramos, que incluso portó la copa al final del partido, vimos a Casillas, varios jugadores, campeones del mundo del 2010. ¿Y sabes qué me llamó la atención? No estuvo don Vicente del Bosque y debió habérsele también rendido un homenaje al papá de la criatura, don Luis Aragonés, que falleció en el 2014 y que dejó encaminado todo este proyecto de terminar con el membrete de la Furia Roja España para pasar a ser un equipo que hace culto del pase, que hace del pase una religión, que ese es el fundamento principal, y cómo cambiaron totalmente de ese fútbol directo, de saltar líneas, de llegar atropellada, de intentar superar al rival en base a fuerza. Esta selección que queda campeón de la Eurocopa del 2008, que es la base para el ganador del título en el 2010, y luego todo este camino que ha recorrido la selección española para ser una de las que mejor juega al fútbol, mejor juega a la pelota, tiene mucho que ver don Luis Aragonés, que en paz descanse, y posteriormente don Vicente del Bosque, que fue el que le dio el primer título en Sudáfrica. Ahora, pero 2010. No hay como dejar de destacar lo que ha pasado en formativas de la selección española, ¿no? Donde también tiene un peso el Barça, por ejemplo, con la Masía y los jugadores que han venido saliendo generación y la tras Real generación, Sociedad. Aquí tengo yo un dato. Mucho, ¿no? Mira qué belleza. Sí, impresionante las imágenes así, ¿no? Del festejo de España, la gente que salió a las calles, la alegría, lo veíamos a Borja Iglesias tomar el micrófono, Cucurella que festejaba el baile de Lamine Yamal con Nico Williams, y bueno, esta es la alegría que proporciona el fútbol y que hoy los españoles lo disfrutaron intensamente. Mira, de los 26 jugadores convocados, 8 pertenecen al Barcelona, así es, 3 al Athletic Club, 3 al Atlético de Madrid, 3 al Arsenal, 1 en ese orden así, 1 a la Real Sociedad, Celta de Vigo, Osasuna, Manchester City, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Chelsea, Paris Saint-Germain, el caso de Fabián Ruiz, ¿no? Y del Bayer Leverkusen de Alemania. Grimaldo, me refiero a quien no tuvo minutos. Cucurella se lo pone como jugador del Chelsea porque él fue citado a la Copa del Mundo, y cuando estuvo ya entrenando para el Mundial con la selección en Estados Unidos, lo compró el Real Madrid. Fernando, tú hablabas del trabajo en divisiones menores. Bueno, Luis de la Fuente fue campeón con la selección sub-15 de España, fue campeón con la sub-19, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, campeón también mediterráneo y ahora campeón del mundo. Y en la biografía de la Fuente, porque hay cosas que hoy recién vamos descubriendo. De la Fuente fue un lateral izquierdo de medianas condiciones, flojito, ¿no? Sí, de medianas condiciones. Y luego empezó como técnico en el Sevilla, en las divisiones menores. Ahí lo formó, por ejemplo, a Sergio Ramos, fue uno de los jugadores que manejó en el Sevilla. Y luego en el Albacete, en la segunda categoría, lo despiden, se queda sin trabajo. 18 meses parado. Y cuenta que puso un anuncio en el periódico ofreciendo sus servicios como técnico, y que un amigo le llamó y le dijo:
en la Federación Española necesitan técnicos para las divisiones menores. Presentó la carpeta y ahí está. Y ahí empezó la historia con las selecciones españolas. Y ojo que se terminó cayendo muy humano. el discurso de que el Barça es la gran base de esta selección. Cuando que es verdad, es el club español que más aporta a esta selección. Hablando del Barça, 8 jugadores como lo indicaba Fabián, pero titulares indiscutibles terminaron siendo en los partidos importantes solo 3. Y eso le está saliendo lo madrileño, no. Señor Estrada. Todo lo contrario. Estoy diciendo que eso habla muy bien. Ya le quiere quitar este fútbol, como lo dijo Fabián, Aragonés, Del Bosque, Luis Enrique Martínez. Yo ni metería a Aragonés. Ya lo tocamos. Pep Guardiola tiene mucho que ver en esto y nos remontamos y esto del cambio Cruyff. de actitud y de funcionamiento. No puedo comparar el club más grande de la historia. Lo tuvo y tuvo mucho que ver cuando va al Barcelona Johan Cruyff. Claro. Johan Cruyff es el que empieza la transformación, esa mudanza de ese fútbol incluso hasta grosero, porque querían ganar a la brava. La furia roja. Por eso es que calificaron a España como la Furia Roja, porque quería ganar los partidos de prepo. Y empiezan definitivamente a trabajar en las divisiones menores, a fortalecer las mismas, y surgen jugadores en donde privilegian el pase. El pase es fundamental en el fútbol español y eso es lo que los ha distinguido. El toque, el pase que le dieron prioridad entrenadores como Aragonés, Vicente del Bosque, tomando lo que dejó Johan Cruyff y luego Guardiola como técnico yo por de eso Barcelona. hacía la aclaración, porque se hablaba mucho de esta cuestión y yo sí creo que la del Mundial anterior era el Barça prácticamente vestido con la camiseta de España. Es la realidad. Y esto quiero resaltarlo porque se habló mucho del tema y esto habla muy bien del trabajo de las divisiones formativas del fútbol español, porque ya no es tanto depender de la estructura del Barça. Demostró que tiene jugadores de mucha calidad sin necesariamente haber jugado juntos en un club. Pero ese es el resultado del proceso, porque Luis de la Fuente ha trabajado con estos chicos, porque normalmente un técnico de selección llega, hace 3 entrenamientos y juega, no hay más tiempo. Pero ya este toque, este manejo del campo, de los espacios, han hecho jugadas espectaculares, jugando casi de memoria. Es producto de ese ADN que hoy tiene, no la selección española, varios clubes del fútbol español. El fútbol español, esa es la realidad, porque uno revisa incluso el medio campo poderoso que tiene España y no juegan juntos en sus clubes. Entonces, habla de trabajo, básicamente, habla de trabajo. Vamos a meternos un ratito con el tema del partido tercero y cuarto, que fue bastante atípico, hay que decirlo. 6-4. 10 goles en un partido de estos, no te lo ibas a imaginar, pero terminó sucediendo, pero de manera muy extraña, porque parecía un pan de entrega a Francia en el primer tiempo. Inglaterra lo pasó por encima, le puso 4 goles y todo cambió en el segundo tiempo. Entraron 3, 4 jugadores, hubo 4 cambios de entrada, incluso en el medio tiempo a favor de Francia, y Francia comenzó a ser otro equipo, le propinó 3 goles, parecía que lo empataba incluso, y terminó después Inglaterra llevándose. Francia me parece que le quitó absolutamente importancia a este partido. Y salvo Kylian Mbappé, Mignan el arquero y algún otro más, fueron los titulares. Mientras que Inglaterra dejó a algunos más por preservarlos, pero pues un equipo no bastante... fue titular Bellingham, no fue titular Harry Kane. Pero tuvo allí, y además a los 2 minutos... Xhaka se mandó un triplete. Yo no sé por qué a Bukayo Saka no lo puso en el partido anterior, pues esas son de las cosas que no se entiende de Thomas Tuchel. No, en el último partido ni siquiera jugó frente a Argentina cuando pierde. No entró Bukayo Saka, lo puso a Rashford. No jugó. Yo pensaba que estaba lesionado, pero apareció ahora. Y sobre todo, la actitud de Kylian Mbappé, ¿no? A ver, vamos a jugar el cuarto puesto, estoy dolido, quería jugar la final, quería volver a ser campeón del mundo, pero ¿sabe qué? Quiero ser el goleador de este mundial y ser el goleador histórico hoy por hoy. ¿Se acuerdan el mensaje que puso en sus redes sociales Kylian Mbappé previo a este partido, del tercero y cuarto, ¿no? Dedicándole a Deschamps el partido diciendo: por ti, por todo lo que nos has entregado, bueno, en un discurso súper bonito, vamos a ganar este partido. Y el equipo salió entregado, extrañó muchísimo.
Ahí están los números de los goleadores. Sí, ¿no? Kylian Mbappé, el máximo anotador, bota de oro, con 10 anotaciones. El Lionel Messi 8. marcó 8. Luego Jude Bellingham, buena producción. Qué 7. gran mundial de Bellingham. Está Qué gran también mundial. Erling Haaland, el noruego, 7 goles, gran mundial. Dembélé, el mosquito, con 6. Y el ciudadano Harry Kane también con 6 goles. Digo, La verdad, alineación de ayer, volviendo con la final, es mejor equipo el del 2026 que el del 2010, porque yo tengo la formación Casillas en el arco, Ramos, que jugaba de lateral derecho, así es. Puyol, Piqué, Capdevila, medio campo, Busquets como 5, Xavi Alonso y Xavi Hernández, y en la delantera la presencia de Iniesta como media punta, y adelante Pedro y el Guaje Villa, o a su vez Niño Torres y el Guaje Villa, que alternaban ahí con Pedro en la línea delantera. Ese equipo de Vicente del Bosque es mejor, jugaba mejor al fútbol que esta selección. Esa es una linda pregunta para debatir lo que le han dado las dos selecciones, que lograron el mismo objetivo. Se propusieron ser campeonas, pero ¿quién fue mejor? ¿Si la del 2010 o la del 2026? ¿Ah? ¿Sí o no? Que es una bonito debate, bonita ¿no? discusión. Creo que ambas merecen y tienen su mérito. Pero yo creo que la del 2010 tenía marcadas y mejores individualidades que esta Era del 2026. Por la Yo le veo explosión más, del Barça, que en esa más de época conjunto. arrasaba todo también. Sí. Pero esta tiene muy buenos Y jugadores. tenía un 9 claro, ¿no? Que era el Guaje Villa. Y el Niño Torres. Esta selección carecía de... Esta de aquí carece de 9, pero lo disimula muy bien con un falso 9 que aparece, sea Oyarzábal, que terminó metiéndose obviamente como titular, pero había un Ferran Torres, había jugadores que podían cumplir esa función. Nosotros hacemos una pausa, ¿ah? Cuando regresemos, ¿qué productores? Liga Pro, ¿no? Hay que hablar de Liga, hay que hablar de Emelec, hay que hablar de Independiente, algunas cuestiones que tenemos que conversar. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso, último bloque acá en Fanático, pero no menos interesante. Hay que revisar lo que ha pasado en la Liga Pro del fútbol ecuatoriano. Ya se va a jugar la fecha 21, la fecha 20 tuvo resultados importantes que destacar, sobre todo porque algunos llamaron muchísimo la atención. Ya vamos a hablar de aquel detalle. Así arrancaba la fecha con un Delfín que le ganó 2-1 a Macará. Este fue el partido que abrió la fecha, el único que se jugó aquel día viernes. De ahí el Deportivo Cuenca en casa no la ve, volvió a perder, y en este caso con Católica, que logra irse recuperando una racha negativa en la que venía el cuadro de la Chato Leí. Liga cayó en casa con Leones. Este es de los resultados que llaman la atención. Se fue Núñez y Liga igual perdió, así que está como para analizarlo. Barcelona... Incidentes al término del partido, con una parte de la hinchada que quiso llegar hasta los vestuarios de Liga Deportiva Universitaria. Claro, con la debió intención clara de intervenir agredir, ¿no? la policía de manera enérgica para evitar esta situación. Barcelona le ganó 1-0 a Libertad. Barcelona sigue con muchos problemas y ya no es que le atacaron el bus ni nada parecido, ¿eh? Barcelona sigue con problemas y la fecha pasada ya la pasó mal con Guayaquil City. Técnico Universitario cayó en casa ante Aucas 1-0. Aucas terminó con un hombre menos. Lo expulsaron a Agostino Espina. Una pena porque regresaba Espina, ¿no? Sí. Guayaquil City ganó en casa 1-0 al Manta. Independiente, oigan, no se equivoquen, no estaban jugando tenis, era fútbol. 6-1 le ganó Independiente al cuadro millonario el domingo, y el Mucho Irruna hoy venció 2-1 a Orense en su casa. Estaba revisando yo la alineación que puso cuando le mete 3 al Aucas en su reducto, y cómo cambió radicalmente esa formación. Salvo un par de jugadores, hizo variantes para el partido con Emelec, el técnico Papa, confirmando que las rotaciones dan resultado en Independiente del Valle. Cuando hay una gran plantilla como la que tiene Independiente, es difícil, pero Fabián juegan, y Fernando, hoy decir quiénes son los responden, ganan, meten goles y demuestran la misma capacidad, unos en un 11 como los que jugaron frente al Aucas y los que ayer
aplastaron al Club Sport Emelec por 6 tantos A ver, a 1. está claro que Independiente no tiene rival en este campeonato. Si su inmediato seguidor le lleva 14 puntos, ojo, a equipos como Liga, que son de los candidatos siempre, ya le sacó 21 puntos. Es una locura, 21 puntos. Una locura total. 14 Entonces, al Aucas, que es el segundo. es lo que te digo. Entonces, la verdad es que estamos claros que Independiente no tiene rival. Ahora, ¿tú puedes perder visitando Independiente? Claro que puedes perder visitando Independiente. El tema son las formas. Y va a seguir sumando porque le toca un rival que seguramente le va a ganar, toca ¿no? técnico, ¿no? Yo siempre también soy partidario de que los partidos hay que jugarse. ¿Recuerdan ustedes que fue sorprendido por Libertad de Loja que le ganó por 3-2? En el fútbol siempre hay sorpresas, pero Independiente tiene todas las de ganar en esta fecha 21 cuando reciba en su reducto al equipo de Técnico Universitario. Ahí está la tabla de posiciones para que ustedes saquen conclusiones. Independiente está deslotado. Habrá que verlo en Copa Libertadores de América. Un dato, hoy perdió Orense y no va más Hernán Torres. Ahí se Ya, sabía 4 antes derrotas. incluso del partido ya se había anunciado que era su último partido con el equipo, ¿no? Se fue el técnico colombiano, interinamente ha asumido el técnico de la Sub-19. ¿Cómo se jugará esta fecha 21? Que arranca ya mañana. Que arranca mañana. Libertad va a recibir en casa a las 16:30 a Delfín, mientras que la Católica jugará ante Barcelona a las 19 horas. Son los partidos que se jugarán el día de mañana martes. El miércoles, Roberto. Macará a las 14 horas enfrenta al Deportivo Cuenca. La cancha del Bellavista está en pésimas condiciones. El Independiente del Valle recibe a Técnico Universitario y el Mante enfrentará a Liga en el Jocay el día miércoles a las 19 horas. Mientras que el día jueves, Leones va a enfrentar a las 16:30 a Guayaquil City. Oportunidad para sumar Leones. Orense, otro triunfo más. Hay una mejora muy clara por parte de Leones. Orense hará lo mismo ante Aucas, mientras que Emelec cerrará la jornada a las 19 horas recibiendo en el Capuel a Mushuk Runa. Bueno, un par de cositas que quiero tocar con respecto a lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano. Se hablaba mucho del tema Thiago Núñez, de que Liga tiene muchos problemas, de que los problemas son con el entrenador, que esto ya tenía que cambiar. Bueno, se va el entrenador y Liga pierde en casa, y un partido que duele perderlo. Duele perderlo, estoy seguro que a la interna de Liga duele mucho que se haya Es el perdido. partido que jamás querían perder. Así es. Hay que decirlo así. Correcto. Y no sé, ¿ustedes vieron el partido? Lo transmitimos. Por eso La le- sacó barata Liga, porque era para 3 o Ustedes, 4. más que nadie me pueden decir que Leones fue superior a Liga, Fue que le puede haber superior. metido un par de goles más. O sea, el planteo táctico de Córdoba, pues realmente fue el que marcó diferencias. La obediencia táctica de los jugadores y la entrega por ganarle a Liga Deportiva Universitaria que mostraron los muchachos del equipo de Leones. Hay que ¿Sí indicar o no? algo Nada importante. más. No, Hay no que tenemos indicar tiempo, algo. Robert. Fabián, no Ya, tenemos tiempo. solamente digo, Morán, Mikey de la Cruz y Anangonó han sido de Liga Deportiva Universitaria y los 13 jugaron un partidazo fuera de los extranjeros. Respóndame sí o no. ¿Costas les gusta para Liga? Buen técnico, sí. Técnico ganador, ha ganado en ¿Sí Colombia, o no? bicampeonato en Perú, sí, por Sí, supuesto. claro es un- que sí. Es un buen técnico, campeón en Es buen Argentina, entrenador. campeón en Paraguay, Nos campeón vamos. en Colombia. Un abrazo para todos. Chao, que estén bien.